Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Estudio Humanitatis Radio. Es un gusto saludarles y les damos las gracias a todas las personas que nos han favorecido con su pulgar arriba. Muchísimas gracias, y también a quienes nos siguen en la página de Facebook Estudio Humanitatis Radio. Por favor, divulguen nuestra página, compártanla para tener más seguidores. Ya rondamos los 110 seguidores, entonces pues ya es algo. Buenas tardes, Alejandro Gómez, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos los que nos sintonizan hoy en un nuevo programa. Ya se van haciendo un poquito más, vamos agarrando experiencia. Entonces, bueno, recordarles pues que nos sigan en las páginas de www.radiomorir.com los viernes a las 6 de la tarde, y en la plataforma de Facebook Estudio Humanitatis Radio. Ahí vamos a estar ya transmitiendo. Afortunadamente ya tenemos los seguidores que se requerían y ahí vamos a estar transmitiendo. Sean bienvenidos. Muy bien, también pues decirles que para el programa del día de hoy pues tenemos un invitado de lujo, un colega a quien respeto mucho, y pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas a través del chat de la página en Estudio Humanitatis Radio, o también a través del chat de la plataforma de Radio Morir en www.radiomorir.com. Antes de presentar a nuestro invitado, pues el día de hoy en nuestra sección de microcápsula Recordando a, pues bueno, hay que recordar a Alice Munro, que es cuentista norteamericana, igual que E.B. White, que también fue un cuentista estadounidense, y fue el escritor de La telaraña de Charlotte y Stuart Little, que se llevaron luego al cine estas dos obras de literatura infantil. Y también es un día especial en la literatura porque recordamos a un gran escritor, poeta sudamericano, que nació justo el día 12 de julio de 1904, y a ver si nuestro público ubica a partir de la lectura de uno de los sonetos, que para mí es el preferido de la producción poética de este personaje, que es el soneto 17. Son 4 estrofas muy breves. Dice: no te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores, y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo en que no soy ni eres, tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. A ver si el público adivina de qué escritor sudamericano estamos hablando, y al final diremos el nombre, si es que no nos lo dicen a través del chat. Y le mandan saludos a nuestro invitado, enseguida lo presentamos, de parte de Saúl de Lea. Espero que seguramente ha de ser un alumno tuyo. Y pues tengo el gusto de presentar a ustedes a Alejandro Luna Bernal. Él es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, del CONACYT, es licenciado en Derecho, maestro en Filosofía y doctor en Psicología. Y pues entre sus líneas de investigación está el tema del que vamos a hablar ahora, que es precisamente sobre estilos de manejo de conflictos intrapersonales con un enfoque transdisciplinar. Pues le damos la bienvenida a Alejandro Luna. Buenas tardes. Pues muchas gracias, un gusto estar aquí. La verdad, les agradezco la invitación y pues aquí listos, ¿no? Para charlar un ratito, ¿no? Sobre diferentes cuestiones, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. De ahora en adelante, pues este programa es tu casa, serás bienvenido. También saludamos a su esposa, a Carmen, que nos acompaña en el programa. No la ven a cámara, pero aquí está.
Y pues bueno, para empezar con el tema del día de hoy, Alejandro, que es precisamente sobre tu línea de investigación, pues bueno, uno cuando oye hablar de conflicto, uno piensa generalmente en situaciones complejas de guerra, de enfrentamiento generalmente bélico, y generalmente uno piensa también cuando suena la palabra conflicto en los oídos, como en que necesariamente tiene que haber alguien que gane. ¿Gana alguien en un conflicto? O más bien, para empezar, pues ¿cómo se puede definir un conflicto? ¿Qué es un conflicto interpersonal, perdón? Y cómo puede ser estudiado, por ejemplo, desde la filosofía, y ya luego nos platicarás un poco más sobre el enfoque transdisciplinar. Ahora, sí. Pues sí, es que precisamente una de las grandes complicaciones que hay cuando uno intenta comenzar a investigar estos temas es que hay una maraña terminológica ahí terrible. Yo me empecé a dar cuenta de que los conceptos que se comienzan a traslapar son básicamente tres. Uno es el concepto de conflicto, que se traslapa mucho con el concepto de violencia, como en estas referencias que nos decías, ¿no? Que ve cómo el conflicto suele asociarse a fenómenos de violencia como la guerra, los enfrentamientos, ¿verdad? Armados, las peleas con golpes, las riñas, etcétera. Entonces hay un traslape ahí entre los conceptos de conflicto y de violencia que vuelven como muy complicado primero lograr un entendimiento de estos fenómenos y por otro lado el establecer las características de los distintos campos de investigación que los abordan, ¿no? Hay un tercer concepto que se viene ligando con ellos, es el concepto de paz, que luego se va a ligar al concepto de convivencia, tal como ha sido trabajado sobre todo en el área de educación, a partir de los 4 pilares de la educación de la UNESCO, donde se habla del cuarto pilar de la educación como el aprender a convivir juntos. Ese término de convivencia que aparece ahí en los 4 pilares de la UNESCO, en Latinoamérica particularmente, empezó a utilizarse mucho para hacer referencia a prácticas de paz, es decir, a situaciones en las que convivimos los seres humanos de forma pacífica, como por ejemplo ahorita que estamos conversando, o por ejemplo cuando estás en una reunión con familiares o con amigos, donde lo están pues pasando bien, o cuando tienes por ejemplo pues un trabajo en equipo donde todo fluye sin fricciones. Ajá. A veces ocurre, ¿no? A veces. Sí, ¿no? Esas situaciones de convivencia pacífica vienen a ser potenciadas con este concepto de convivencia. Entonces, si miramos los 3 conceptos, violencia, conflicto y convivencia, entonces yo he estado planteando, junto con algunos colegas, la idea de un modelo de 3 círculos para representar las relaciones entre estos 3 conceptos. Por un lado está el concepto de violencia, así como un círculo. Luego ponemos el concepto de conflicto, ¿verdad? Que se traslapa parcialmente con el de violencia. Y entonces lo pueden imaginar que tienen un área al traslaparse, como en las intersecciones, ¿se acuerdan de esos diagramas de Venn? Ajá, de ver que hay una intersección. Entonces, de un lado están la violencia sin conflicto, que es, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y alguien llega y te asalta, o estas situaciones, ¿no? de desapariciones, de secuestros, donde hay situaciones de conflicto, de violencia, donde no hay un conflicto previo, sino violencia abierta. Ajá. Y luego está la parte donde se interseccionan conflicto y violencia, que son, el conflicto en sí mismo lo podemos definir como una situación de desacuerdo, donde las 2 partes perciben que tienen como metas incompatibles, pero esa situación puede abordarse a través de violencia verbal, de violencia física o de violencia bélica, pero también puede abordarse de manera pacífica. Entonces el conflicto solo parcialmente se traslapa con la violencia, donde hay fenómenos de conflicto con violencia, pero también hay situaciones de conflicto donde no hay violencia. Por ejemplo, cuando tienes una discusión con un familiar, con un vecino, con un colega, pero se resuelve a través de una conversación, de un diálogo donde no hay agresiones. Entonces ahí el conflicto
fíjese que esta es la parte interesante. Ahí el conflicto forma parte de la convivencia, porque se aborda de manera pacífica. Ajá. Entonces, esa parte donde el conflicto forma parte de la convivencia, es una visión positiva del conflicto. Lo que yo me he encontrado es como que la parte más difícil de reconocer, aunque todos lo vivimos cotidianamente, pero cuando mencionas conflicto, casi todo el mundo piensa en el conflicto con violencia, pero en el conflicto como parte de la convivencia, como que nos resistimos mucho a reconocerlo, ¿no? Sí, Ajá, permíteme, esa parte. perdón, hacerte una pregunta porque me surgió en función de la forma en que nos defines conflicto como Ajá. una contraposición de intereses, pero puede ser entonces que hay conflicto cuando, si bien hay diferencia de intereses, de objetivos y se contraponen, están como trabados, ¿no? Es decir, ambos están en la posición, ambas posturas están en que se tiene que resolver a su favor y ninguno cede. Digo, porque podría sí darse a lo mejor una situación en la que hay diferencia o oposición de intereses, pero a lo mejor uno puede decir, yo mejor renuncio y me voy. Sí. Pero de repente entonces suponemos que debe haber una situación en la que ninguno de las dos partes cede, como para que efectivamente podamos hablar de conflicto o cómo sería. Bueno, a mí me gusta distinguir una perspectiva estática y una dinámica del conflicto. Desde una perspectiva estática hablamos del conflicto como una situación en la que dos o más partes perciben que sus metas son mutuamente incompatibles o creen, ¿no?, que sus metas son mutuamente incompatibles. Es la situación, ¿no? Y la perspectiva dinámica es el proceso, el cómo se aborda esa situación. Y ahí en la parte dinámica, en el proceso, es donde tenemos ya las distintas actitudes, ¿verdad? Los distintos estilos, las distintas formas en que las personas o los grupos, ¿no?, o las partes del conflicto lo puedan abordar, ¿no? Entonces ahí es donde entra precisamente el tema de los estilos de manejo de conflictos, porque a lo que hacen referencia es precisamente a estas distintas maneras en que las personas abordan esa situación de incompatibilidad percibida, ¿no? Entonces, existen muchas formas de clasificar estos estilos, pero hay un modelo que parece ser, por los estudios empíricos que lo han sustentado, parece ser la taxonomía más completa, que es el modelo de doble preocupación, donde se hablan de 5 formas o de 5 estilos de manejo de conflictos. Uno, que es el que mencionabas, donde cada una de las partes trata de buscar satisfacer su propio interés. Ahí hablaríamos de que los dos adoptan un estilo dominante. El estilo dominante es cuando la persona o la parte involucrada en el conflicto intenta imponer su propia posición sobre la contraparte, ¿no? Otro estilo es ceder, cuando dices, el estilo de ceder generalmente se asocia con percibir que tienes un interés alto por satisfacer a la otra parte o por mantener la relación con ella, ¿no? Entonces, cuando te interesa mucho que la otra parte quede satisfecha o que no se dañe la relación, entonces tiendes a ceder, a decir, bueno, sí, como tú digas, como tú quieras, ¿no? Entonces el estilo dominante, y luego está el estilo complaciente o el de ceder. Luego hay un estilo que se le llama evitativo, que es cuando tú percibes que el interés que está en juego en el conflicto es muy, muy pequeño, tanto para ti como para la otra parte. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y de pronto te tropiezas y otra persona te dice, hey, te dice una majadería o algo, tú ahí piensas, dices, a ver, ¿qué sacaría yo de meterme en un conflicto con esta persona? Ellas no tienen mucho que ganar, ni yo tampoco, ni mucho que perder, pues mejor lo evito, ¿no? Y sigo mi camino, ¿no? Entonces el estilo evitativo, cuando percibimos que yo tengo un interés muy alto en que la otra persona quede satisfecha, pero también lo que está en juego para mí es muy importante. Entonces, en esos casos, sí estoy tentado a ceder, pero me doy cuenta que al mismo tiempo no puedo hacerlo. Entonces, en esos casos, la idea es que la persona tiende a buscar soluciones de mutuo beneficio. Es lo que se llama el estilo integrativo.
Pero hay ocasiones en las que es muy difícil integrar los intereses y entonces entran en procesos de negociación donde tú dices, bueno, yo te cedo una parte y tú me cedes otra, yo cedo en esto. Eso se le llama estilo transigente, ¿no? Que es a través de concesiones mutuas. Y entonces ya tenemos los 5 estilos del modelo: el dominante, el complaciente, el evitativo, el integrativo y el transigente. Hay otros modelos, ¿verdad? Pero yo me he encontrado una cosa muy curiosa, que este modelo de 5 estilos aparece en la psicología organizacional, aparece en la psicología de la pareja y la familia, aparece en la sociología, aparece en la filosofía para la paz. O sea, me lo he encontrado que es un modelo que desde distintas perspectivas teóricas lo han descubierto, retomado, formulado. Entonces creo que hay una cierta base filosófica muy interesante para este modelo que puede estar relacionada con esta presencia transdisciplinar, ¿no?, del mismo. Este último estilo, el que me llamabas como integrativo, de repente me hizo evocar mucho a Habermas con esta idea, pues, de que hay que fomentar precisamente esta acción de comunicación entre los interlocutores, que en este caso serían, pues, las personas que están en esta contraposición de intereses. Pero, pues, y supongo que, como lo dijiste, ha de ser más compleja, porque supone que las personas están dispuestas primero a razonar si pueden o no pueden conceder algo, si la otra persona también tiene no tanto o no solo derecho a, sino también puede tener en perspectiva ceder algo, ¿no? Supongo que ha de ser un tanto complicado. Y a lo mejor nos lo vas a decir un poquito más adelante, enseguida le cedo la palabra a Alejandro Gómez, que quiere preguntarte algo. Si nos pudieras definir también qué significa estilos de manejo de conflictos. Entiendo los modelos que nos presentas, sí, pero ¿qué es en sí un estilo, no? Pero veamos, sí, Alejandro Gómez, quería preguntarle algo al invitado. Sí, de hecho esa era mi pregunta. Ya me la gané. Pero bueno, sí. Bueno, recordarles a quienes nos comienzan a sintonizar, estamos charlando con Alejandro Luna Bernal, profesor del Departamento de Filosofía de la UDG. Estamos charlando sobre el tema de enfoque transdisciplinar. Y bueno, sí, esa era mi pregunta. Y bueno, ahora que usted nos explicó un poco estas 3 cuestiones del conflicto, que es, bueno, más bien de esto de las relaciones conflictivas, ¿no? Conflicto, violencia, convivencia. Recuerdo haber leído alguna vez unos textos, un grupo de textos de ensayos de Carlos Pereda, donde dice, bueno, inclusive en los debates, o sea, no tienen por qué ser amistosos o son agresivos, pero el punto es no llegar a la violencia. Entonces, hay conflicto y es completamente agresivo, tan agresivo como cualquier otras relaciones complicadas entre los seres humanos, pero la diferencia es que el discurso o los debates nos permiten llegar a la agresividad suficiente para no llegar a la violencia. Entonces me parece interesante porque es parte de la convivencia, ¿no? Y en teoría del debate, pues en teoría de argumentación es muy interesante esto. Y bueno, ahora sí, profesor, ¿nos podría explicar un poco qué son estos estilos, por favor, de manejo de conflicto? Sí. Sí, miren, es que continúan las cuestiones terminológicas, ¿no? Porque se habla de estilos, se habla de estrategias, se habla de tácticas, ¿no? Y así. Entonces, la palabra estilo se utiliza al menos en 2 sentidos distintos en la literatura especializada en este campo. La primera es lo que yo llamo un enfoque situacionista, donde los estilos se entienden como distintos tipos de comportamiento. Entonces tú puedes decir, una persona en un conflicto desarrolló una conducta de estilo dominante. Y luego, a medias de la confrontación, ¿verdad? Cambia a una conducta de estilo complaciente. Y así entonces se califica el tipo de conducta, ¿verdad? De este enfoque situacionista. Pero hay otro enfoque que se le llama personalista, donde los estilos se entienden como estilos personales. Es decir, se parte de la idea de que la forma de manejar los conflictos interpersonales está muy asociada con características de personalidad, y entonces podemos reconocer en las personas una cierta inclinación a manejar los conflictos
de una cierta manera en distintos contextos situacionales. Piensen, por ejemplo, cuando reconocemos una persona que dicen, ay, ese es bien peleonero, ¿no? Donde ven que es una persona como que tiende a ser muy dominante en su casa, en el trabajo, si se encuentra alguien en la calle, ¿no? O una persona que tiende a ser muy complaciente, que en la mayor parte de los conflictos, sí, como sea, ¿no? Tiende a ceder. Entonces, entre esta controversia, entre situacionistas y personalistas, yo he planteado que podemos hablar a partir de la información de estudios empíricos de diferentes grados de susceptibilidad al contexto de las personas, de tal manera que algunas personas tendemos a estar más influidos por las circunstancias del momento, ¿verdad? Y entonces a veces actuamos de una forma y a veces de otra completamente diferente, porque a veces estamos con la pareja y la otra vez estamos con la familia, a veces, en el trabajo y así. Entonces, en esas personas los enfoques situacionistas se aplican bastante bien, pero hay otras personas que tienden a tener estilos de manejo de conflictos como más rígidos, ¿no? Como más apegados al enfoque personalista. Entonces, yo creo que podemos hablar de una cierta complementariedad en estos enfoques si utilizamos ese concepto de diferentes grados de susceptibilidad al contexto. Una persona que es poco susceptible a variar conforme el contexto tiende a tener estilos de manejo de conflictos más rígidos y son transituacionales, es decir, utiliza más o menos los mismos estilos en todas partes. Y otras personas que son como más susceptibles al contexto tienden a variar más dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, es una hipótesis que planteamos hace tiempo, pero nos falta todavía como generar más evidencia empírica para poder evaluar, ¿no? Esos grados de susceptibilidad al contexto. Bueno, es parte de las tareas de esta línea de investigación. Ajá. Bien, se me ocurre entonces que, bueno, en función de lo que acabas de decir, no solamente se estudian estas cuestiones o estos temas de conflicto, porque yo lo he visto, pues, que se tratan en algunas áreas, como en el derecho, por ejemplo, estas figuras de la mediación para tratar de conciliar o llegar a acuerdos, pero generalmente las llevan más bien abogados, que son los que tratan, pues, de dirimir estas situaciones en las que los contendientes pues tienen problemas no solamente de convivencia, sino también de manejo de bienes, por ejemplo, que es donde más he oído pues que se trata esta cuestión. Pero por lo que acabas de decir, entonces también involucra en parte a la psicología, ¿no? Porque al hablar de personalidad, supongo que hay que estudiar también las formas en que se configuran las distintas personalidades y cómo cada individuo, cada persona pues reacciona. Y cuál sería también la participación de la filosofía, por ejemplo, en este tipo de estudios. Es que yo creo que es absolutamente crucial. Es decir, los conflictos obviamente tienen una dimensión jurídica, pero también, como bien lo comentas, tiene una dimensión psicológica, y si vamos más allá, tiene una dimensión económica, una dimensión sociológica, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, resulta, cuando uno observa la literatura especializada sobre estos temas, que se encuentra una cierta fragmentación. Es decir, el conflicto está como fragmentado su estudio entre distintas disciplinas, y a veces la manera en cómo lo aborda su estudio, el psicólogo social, es el lenguaje, los enfoques teóricos, las perspectivas, dista mucho de la manera en que lo maneja un abogado, ¿no? O la manera en que lo maneja un sociólogo. Entonces, es muy importante para poder tener o poder establecer las bases de una teoría general, o incluso algo menos ambicioso, simplemente poner a dialogar a las distintas disciplinas. Ahí es donde entra precisamente el asunto de la transdisciplina. Yo creo la transdisciplina implica este diálogo entre las distintas perspectivas disciplinares para tratar de construir una visión acerca del objeto que vaya más allá de las disciplinas, o sea, tratando como de apuntar qué sería el conflicto en sí, más allá de la mirada sociológica o económica o jurídica, ¿no? Es como buscar esta especie de cosa en sí, ¿verdad?
Entonces, la cuestión es que el generar ese diálogo, yo creo que solo se puede hacer a través de la filosofía. Es decir, yo creo que cuando estamos construyendo ese diálogo transdisciplinar, necesariamente estamos cayendo en el ámbito de la filosofía, y es precisamente la filosofía lo que nos permite tener ese diálogo fructífero. Yo creo que la transdisciplinaridad es un terreno muy propicio para los filósofos, porque se tienen que hacer muchas cosas. Por ejemplo, hacer trabajos de esclarecimiento conceptual, de comparar las distintas perspectivas teóricas, las distintas paradigmas de las distintas disciplinas, hacer explícitos los presupuestos epistemológicos. Todo ese trabajo se tiene que hacer para poder generar un diálogo fructífero, y entonces ahí estamos ya en el terreno de la filosofía. Yo creo que los filósofos, ¿no?, colocados ahí en medio de esa discusión, tienen mucho que aportar, ¿no?, para la construcción del conocimiento. Bien, muchas gracias. Antes de continuar, Saúl de Lea, que ya te había comentado, te mandó saludos, plantea dos preguntas. La primera dice: ¿considera que los MASC son una buena opción para el acceso a la justicia? O al menos, dice, ¿deberíamos darles más difusión en el contexto escolar? Miren, por ahí tengo yo un artículo donde hablo de el concepto y el fundamento del derecho humano de acceso a la justicia alternativa. Se le llama derecho humano de acceso a la justicia alternativa. Es decir, yo creo que es tan importante este asunto de los MAC, de los medios alternativos de solución de conflictos o de controversias, como se le llama, que creo que es un derecho humano. Es decir, los conflictos que se nos presentan en la vida cotidiana los podemos resolver a través de nuestros propios medios. Yo voy con mi familiar o con el vecino a tratar de resolver la cuestión, pero hay ocasiones en que los conflictos nos rebasan los recursos que tenemos, con que contamos, ¿no? Para poder afrontarlos. Un conflicto, incluso con un vecino, se puede presentar situaciones en las que es muy complicado que yo vaya a tratar de dialogar con él. Entonces sí se necesita poder acceder a estos servicios de un mediador, de un conciliador, porque la alternativa que se nos presenta todo el tiempo es la vía judicial. Sí. O sea, no puedes ir a platicar con tu vecino, pues demándalo. No puedes ir a platicar con tu familiar, pues demándalo, ¿no? Y cuando se introduce la vía judicial, pues ya sabemos que aparte de que los procesos tienden a ser lentos, costosos, etcétera, también tienden a dañar los vínculos. Muchas personas, por ejemplo, no se atreven o no ven conveniente iniciar un proceso jurídico contra un familiar o contra un vecino, porque realmente les interesa mantener una relación con esa persona, y ven que al introducir una vía judicial ese vínculo se puede ver dañado. Entonces tenemos derecho, o deberíamos tener derecho, a poder acceder a un medio, ¿verdad?, donde el Estado presta un servicio de la justicia alternativa. Yo ahí hablo de que tiene tres dimensiones. Una dimensión material, que es lograr la justicia a través de la justicia alternativa, ¿verdad? Hay que conceptualizar qué se entiende por justicia en el caso de los medios alternativos. Tiene una dimensión formal, que tiene que ver con las características de estos procedimientos que los vuelven distintos a la vía judicial. Por ejemplo, que son procedimientos voluntarios, de libre disposición, donde las partes pueden decidir, ¿no?, los acuerdos, etcétera. Bueno, por ejemplo, en el caso de la mediación. Y tienen una dimensión social, aparte de la dimensión material, de la dimensión formal. Yo hablo que tiene una dimensión social, y es donde hablo de la accesibilidad. Es decir, deben ser accesibles. El Estado debe proporcionar esos servicios de medios alternativos para que los ciudadanos podamos acudir a ellos, ¿no? Y no centrarse
la justicia solamente en la vía judicial, ¿verdad? Sí, bueno, se me ocurren dos cosas en Ajá. función de lo que acabas de decir. La primera de ellas, y enseguida leo un comentario que nos hacen a través de del chat. La primera de ellas es que, como ya lo señalaste, muchas personas acuden a la vía judicial, ¿no? Pensando que eso resuelve el conflicto, pero no acendra todavía más eso el conflicto, porque generalmente cuando uno escucha, te voy a demandar, uno ya empieza a verse como uno como gato patas para arriba, queriendo arañar para defenderse, es decir, eso parece acendrar más el conflicto, ¿no? Y la segunda cuestión, esto que decías acerca de la accesibilidad a los medios de justicia alternativa, tal vez tendría que ver un poco también con si hay otras instancias que pudieran favorecer estas formas alternativas de justicia, o al menos de búsqueda de conciliación, aunque no dependieran absolutamente del Estado. Y si me permites el comentario, bueno, te manda saludos Alejandra Ruiz Solís, que es un placer escucharte. Entonces, pues bueno, ahí está el saludo. Saludos a todos quienes nos escuchan. ¿Quieres comentar algo a propósito de esto? Y ya luego le damos la palabra a Alejandro. Anoté la última, el acceso, pero la primera pregunta se me escapó un poquito. ¿Cuál era? Sí, que generalmente la demanda, más que solucionar judicial, por vía judicial, más que solucionar, ¿no acendra eso todavía más el conflicto? Dos cosas. Hay un estudio que un alemán que se llama Volker Gessner hizo en los años 70. Me gusta mucho citar este estudio porque es bien interesante. Estaba el movimiento de los medios alternativos de justicia de los medios alternos de justicia, estaba en boga, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y se estaba como promoviendo mucho eso bajo el discurso de quitar el trabajo que se estaba sobreacumulando en los juzgados, ¿no? Y encontrar una vía como de desahogar eso, una vía pacífica. Entonces, en los años 70, este alemán viene y hace un estudio a México para ver qué tanto las personas acuden al sistema judicial y plantear el asunto de los medios alternativos. Y es bien interesante los resultados de su estudio, porque se empieza a dar cuenta de que en México la mayoría de los conflictos las personas las resolvían a través de mecanismos no judiciales. Entonces, él llega a la conclusión de que mucho de lo que se estaba pregonando del movimiento de medios alternos, pues en México ya se había en buena medida realizado, porque aquí las personas prefieren resolverlos por sus propios medios antes de ir a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, luego ya viene la reacción de decir, es que el sistema judicial mexicano es muy precario, el sistema legal no funciona, no como en Alemania, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por ya eso se debe, ¿no? Que entonces las personas intentamos resolver los conflictos de otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que esto que veía Volker Gessner en los años 70, pues no ha cambiado demasiado, ¿verdad? Nuestro sistema judicial sigue siendo muy precario, ¿verdad? Y la mayoría buscamos resolver los conflictos a través de la intervención de amigos, de familiares, ¿no? De otros mecanismos. Yo creo que hay una serie de saberes que culturalmente hemos desarrollado para abordar los conflictos, y estos saberes muchas veces no los hemos hecho como explícitos. Los filósofos que trabajan la vertiente de la filosofía para la paz, en España, han hablado de saber hacer las paces, de saberes sobre hacer las paces, y que la investigación en buena medida tiene que enfocarse a reconstruir estos saberes, ¿no? A decirnos ¿cómo le hacemos, ¿no? para resolver pacíficamente los conflictos? Porque son saberes que ya tenemos, que se han venido desarrollando culturalmente, y que, bueno, habría que analizarlos, que entenderlos, ¿verdad? Para entender no solamente cómo se produce la violencia, sino también cómo le hacemos en nuestra vida cotidiana para construir la paz, ¿no? Entonces, en buena medida tiene que ver con esto, ¿no?
Pero yo creo que, bueno, además de estos saberes que ya poseemos, sí es necesario fortalecer el sistema de justicia, tanto en la accesibilidad de los medios alternos, como en la justicia formal, ¿no? En la judicial, perdón. Ahí sí hay que trabajar mucho sobre cultura de la legalidad. O sea, esta idea del derecho o del abogado, ¿no? que mete pleito y demás, es algo sobre lo cual se ha tenido que estar trabajando mucho. Yo creo que hay dentro de la misma profesión jurídica una conciencia de que hay que cambiar esta visión, pero hay mucho que trabajar todavía a ese respecto, ¿no? Todo el discurso de los derechos humanos, nosotros vivimos en sistemas de jurídicos donde se ha dado un proceso de lo que se llama constitucionalización del derecho. Vivíamos durante el siglo XX, sobre todo en sistemas que se les llamaba estados de derecho legalistas, ¿no? Es decir, legislativo, el estado legislativo de derecho. Y hacia la segunda mitad del siglo XX, a comienzo del siglo XXI, empieza a tomar fuerza el movimiento de constitucionalización, donde pasamos del estado de derecho legislativo al estado de derecho constitucional, donde la Constitución tiene un mayor peso y los derechos constitucionales irradian hacia todo el sistema jurídico. Entonces los derechos humanos se encuentran presentes en todo el sistema jurídico. Entonces esa cultura de derechos humanos, del respeto al Estado constitucional de derecho, ¿verdad? De la convivencia pacífica, del abogado como una gestor, ¿verdad? O como una persona que puede coadyuvar a esa cultura. Yo creo que es algo que se tiene que seguir trabajando para ir poco a poco, ir cambiando, ¿no? Estas visiones. Suena complicado, pero siempre que se plantea esta cuestión o de ideales que parecen como muy utópicos, yo lo que digo, bueno, se trata de ideales que a lo mejor pudiéramos decir que es difícil conseguir, pero se trata también de ideales a los cuales no podemos renunciar y no nos queda otra sino seguirlos buscando. Bueno, muchas gracias al profesor Alejandro Luna Bernal por esta charla. Gracias por sus comentarios, sigan mandando comentarios, preguntas para el profesor. Seguro que él con todo gusto nos responde. No le queda de otra. No se crea, profesor. Bueno, profesor, ya un poco que nos ha estado hablando un poco de esto de la transdisciplinaridad. Recuerdo que en este trabajo que estuvimos leyendo de usted para esta charla, mencionaba que tenía algún artículo sobre el manejo de conflicto en niños y jóvenes. O en adolescentes, perdón. Quizás esto de la justicia alternativa quizás se vaya enquistando un poco más en el manejo de conflictos en México con la educación de nuevos o alternativas diferentes del manejo de conflicto desde la educación en los niños y adolescentes, profesor. No, digo, yo no conozco el ensayo, no lo he leído, igual se lo voy a pedir. Claro, más bien que igual también lo vamos a poner ahí en la página para que sigan los artículos del profesor. ¿Nos podría explicar un poco más sobre esta cuestión o qué opina si cree que por ahí va la situación de la justicia alternativa? Sí, es muy importante el asunto de la educación, ¿verdad? Es absolutamente central. Yo creo que se han hecho esfuerzos importantes, ¿verdad? Sobre todo este asunto del combate a los fenómenos de bullying, que tomó mucha fuerza durante de un tiempo para acá. Hay una parte, obviamente, que implica ciertas limitaciones de ese enfoque, ¿no? Que durante cierto tiempo se centró demasiado en tratar de prevenir o de atender los asuntos de violencia, pero hay el asunto de promover prácticas de paz, como que de pronto se deja un asunto de lado, ¿no? Es un problema que se presenta no nada más en el ámbito de la educación, sino que es de hecho un problema que se observa en todo el ámbito de los estudios de paz y de violencia. Johan Galtung, uno de los grandes autoridades a nivel
mundial, ¿verdad? De los estudios de paz, ya lo planteaba desde hace algunos años, como paradójicamente los llamados estudios de paz, lo que estudiaban era las guerras, ¿no? Se hablaban de estudios de paz y lo que... que se estudiaban las causas de la guerra, el proceso que llevaba su seguimiento, es decir, eran saberes acerca de la guerra, pero de la paz no sabemos realmente. Entonces se empezó a plantear, y lo han planteado los filósofos de la filosofía para la paz, la idea de un giro epistemológico, así le llaman, ¿no? Donde en vez de partir de la idea de que la paz surge como una negación de la violencia, ausencia de violencia, exactamente, es mejor entenderlo al revés. Los seres humanos somos seres que somos pacíficos, que en la mayoría de nuestra convivencia cotidiana tendemos a convivir pacíficamente, y son los fenómenos de violencia los que son excepcionales, aislados, ¿no? O la violencia se puede comprender más como una negación de la paz que al revés, ¿no? Entonces, desde este giro epistemológico, si lo llevamos al ámbito de la educación, el ámbito escolar, entonces vemos lo que tenemos que estudiar es la convivencia escolar, cómo es que se pueden producir entornos educativos pacíficos, amigables, ¿no? Donde pueda haber conflictos en los cuales se puedan discutir incluso acaloradamente, sí, pero con respeto, sin violencia, ¿no? Y entonces entender cuáles son los mecanismos que hacen que emerja la violencia como una interrupción del flujo de ese convivir, ¿no? Entonces ahí es donde es importante, ¿verdad? Ir más allá del bullying y de la violencia, y tratar de estudiar también los fenómenos de paz. Es que es bien curioso, y yo me quejo mucho porque cuando vemos investigadores que tratan de estudiar qué es la alegría, qué es la amistad, cómo se producen estos fenómenos positivos, luego parece que la mirada es como decir, ay, pero está estudiando eso, que no es muy importante. En cambio, si estás estudiando la violencia, la agresión, parece que tu objeto de estudio es más serio, ¿no? Y te toman más en serio. Entonces, también tenemos que cambiar un poco esos prejuicios, ¿no? Para poder tener unas visiones como más amplias, ¿no? Y eso supone lo que ya nos habías comentado más o menos como a medias del programa, que es ir más allá de lo que se puede observar precisamente en las interacciones, ¿no? En los conflictos. Es decir, observar la raíz del conflicto y tratar de solucionarlo desde un enfoque transdisciplinar. Porque, pues bueno, involucrará cuestiones sí de orden social, el dónde viven las personas, los niños, por ejemplo, su extracto social, su situación económica, su situación familiar y también todo lo que lo rodea, porque pues vivimos en un ambiente plagado de imágenes de violencia, desde los videojuegos, las películas, las caricaturas, etcétera. Y eso me regresa un poco también a algo que, pues bueno, preparándonos precisamente para tratar de seguirte el paso en la charla, nos proponías el enfoque transdisciplinar de Nicolescu. ¿Quién es Pasaraf Nicolescu? Creo que es quien nos remitías, sí. Y cuál es el aporte que hace este personaje en el contexto del estudio de conflictos. Sí, es que, bueno, a nivel internacional hay un interés muy grande sobre la transdisciplinariedad, ¿no? Porque se observó que es precisamente la atención de los grandes problemas que afectan a la humanidad implica necesariamente la colaboración de científicos de distintas disciplinas, ¿no? Que en cada disciplina se han acumulado conocimientos, saberes muy especializados. Y entonces para hacer frente a los distintos a problemas, no sé, como el calentamiento global, la violencia, ¿no? Que hay en el mundo, la pobreza, etcétera, se necesita la colaboración de distintas disciplinas, y resulta complicado establecer el diálogo debido al nivel tan alto de especialización, ¿no? Entonces se han generado a nivel internacional básicamente dos grandes enfoques sobre la transdisciplinariedad. Uno es el concepto
que se conoce como enfoque de Zurich, que surgió en un congreso que se realizó en el año 2000, y bueno, luego ya de ahí han seguido diseminándose este enfoque, que es un enfoque sobre todo con una orientación más pragmática. O sea, ellos parten de la idea de que hay dos formas de conocimiento. Uno que es el conocimiento que se produce tradicionalmente en la academia, donde el académico produce un conocimiento que es avalado por otros colegas, ¿verdad? Y que está hasta cierto punto desligado de los problemas que se presentan fuera de la academia, ¿no? Y entonces ellos veían que habría que generar otro tipo de conocimiento en el enfoque de Zurich, que partiera de los problemas concretos que se presentan en comunidades, en países, en localidades, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, en una colonia un determinado problema que se está presentando ahí, pues entonces hay disciplinas, ¿no? O profesionales, investigadores de distintas disciplinas que convergen ahí para tratar con sus conocimientos de resolver ese problema, ¿no? En el enfoque de Zurich se va incluso más allá de la ciencia, porque se dice, todo aquel que tenga algo que decir acerca del problema y que tenga la disposición de colaborar, debe integrarse. Entonces se trabajan enfoques transdisciplinares donde intervienen personas con saberes tradicionales, personas de distintos oficios, ¿no? Y sobre eso se ha trabajado mucho, ¿no? Yo, de hecho, lo que he observado es que la mayor parte de la investigación transdisciplinar que se realiza actualmente va por este lado, ¿no? Por este enfoque pragmático. A mí me ha llamado bastante la atención el enfoque de Nicolescu, que es el enfoque alternativo, porque lo que hace Nicolescu es tratar de desarrollar desde una perspectiva filosófica una metodología transdisciplinar. Lo que piensa Nicolescu es que está muy bien el enfoque pragmático de Zurich, está muy bien, no está en contra de eso, pero lo que cree es que es muy importante poder desarrollar una metodología transdisciplinar para poder establecer una base sólida, ¿no? que haga explícito las formas bajo las cuales se puede desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces cree él, de hecho lo dice explícitamente, que en ausencia de una metodología transdisciplinar, pues la transdisciplinaridad va a ser una moda de vida corta, dice, ¿no? Necesitamos. Entonces ahí, al intentar desarrollar esta metodología, es que él va desarrollando una visión donde introduce aspectos ontológicos, aspectos epistemológicos, muy interesantes. A mí esa visión me ha llamado mucho la atención. Obviamente, como yo lo que trabajo es conflicto y he estado interesado en ver cómo se puede abordar desde una perspectiva transdisciplinar, entonces empecé a tratar de explorar qué aportaciones pueden derivarse del enfoque de Nicolescu para tratar de pensar la convivencia, el conflicto y la violencia desde una perspectiva transdisciplinar, ¿no? Entonces, eso supone también quitar un prejuicio que al menos yo lo he encontrado en parte de lo que yo suelo explorar, que es que necesariamente entre algunas disciplinas debe haber oposición. Es decir, para generar un método de enfoque transdisciplinar, lo primero tendríamos que considerar que desde distintos enfoques científicos, pues no hay que demeritar el trabajo, el aporte que otras ciencias pueden realizar. Yo lo he visto sobre todo porque generalmente cuando empiezo a introducir cuestiones o tratar cuestiones desde un enfoque teológico, por ejemplo, de repente viene la brincadera por parte de los filósofos o los científicos empíricos que dicen, no, es que eso es teología, eso es metafísica. A ver, espérate, a lo mejor la cuestión es que no necesariamente teología, metafísica, ciencia natural están peleadas. Yo siempre les bromeo a mis estudiantes escolásticos o medievales que pues no necesariamente los filósofos tenemos que ver en los teólogos al enemigo. Como si viéramos un teólogo por la calle y le quisiéramos dar para sus tunas por el simple hecho de ser teólogo, cuando en realidad lo que importa es precisamente qué puede aportar cada una de las distintas disciplinas o saberes. El teológico tendrá algo que aportar precisamente en la forma de entender las interacciones interpersonales. Así es. Sí, así es. De eso se trata precisamente. La idea de la transdisciplinariedad
se trata precisamente de incluir, no de excluir, ¿no? Entonces, todo aquello que pueda aportar va introduciéndose. El asunto es precisamente cómo es que ponemos a dialogar saberes que provienen de disciplinas tan distintas, y ahí es donde sí se necesita una apertura como muy importante para poder generar ese diálogo. Hay un asunto que es crucial aquí, que es precisamente la cuestión de lo que se llama reduccionismo, ¿verdad? Porque en las distintas ciencias a lo que tendemos a veces en las distintas visiones es a generar distintas formas de reduccionismo, ¿no? Por ejemplo, el reduccionismo fisicalista, ¿no? O el reduccionismo psicologista, ¿no? Es decir, y para combatir esa idea del reduccionismo es que Nicolescu introduce la idea de niveles de realidad. Es muy interesante esta idea porque él habla, por ejemplo, a mí me recuerda mucho este ejemplo que ponía este físico Eddington de las dos mesas, ¿no? Que decía, que lo cuenta Ortega y Gasset ahí en sus conferencias, me recordaba mucho, porque decía, frente a mí tengo dos mesas, está mi mesa física, que es sólida, que la toco, ¿verdad? Me sostiene y demás, pero también está frente a mí una masa de átomos y demás, ¿no? Entonces, nos podríamos preguntar cuál es la mesa real, la que aparece ante mi conciencia o la que la ciencia me dice que es. Entonces, la respuesta de Nicolescu sería, pues las dos, tienes dos niveles de realidad, ¿verdad? En un nivel de realidad las cosas funcionan de acuerdo a ciertas leyes, de acuerdo a ciertos conceptos, y otro nivel de realidad, por ejemplo el microfísico, hay una quiebra, en el paso de un nivel de realidad a otra, hay una quiebra de los conceptos fundamentales y de las leyes, ¿no? que determinan el funcionamiento de los fenómenos en ese nivel de realidad. Entonces, la idea de distintos niveles de realidad es una idea muy interesante porque nos permite precisamente combatir las distintas formas de reduccionismo, ¿no? Y encontrar que las distintas disciplinas, los distintos saberes son distintas formas de aproximarse a los fenómenos, ¿verdad? A veces dentro de un mismo nivel de realidad o a veces en distintos niveles de realidad, etcétera, ¿no? Esto tiene también tras de sí una cierta visión metafísica, ¿no? Hay un cierto realismo metafísico implícito en estas ideas de Nicolescu, que yo también he asociado mucho con la filosofía del nuevo realismo, que es una filosofía del siglo XXI, ¿no? Entonces, va por ahí un poco el asunto, ¿no? Para construir estos diálogos hay que pensar precisamente habla Nicolescu de una estructura de la realidad siempre abierta, y una estructura del conocimiento siempre abierta hacia nuevos niveles de realidad, y lo que permite conectar un nivel de realidad con otro, dice, es una especie de tercero oculto. Vaya. Es una especie de tercero oculto, una cosa como metafísica, una especie de tercero oculto, el que permite que haya esta comunicación de sujeto con objeto, pero entonces ahí todos estos saberes que vienen de la espiritualidad, de la religión, no aparecen peleados con la ciencia, sino que se busca un diálogo fructífero entre ellas, ¿no? Ajá. Pues muy bien, así en un minuto, Alejandro, una recomendación bibliográfica que le puedas hacer a nuestros escuchas. Pues sobre transdisciplinariedad, les recomiendo el manifiesto de transdisciplinariedad, que ese, si lo teclean ahí en Google, se lo van a encontrar fácilmente. También pues hay distintos artículos de Nicolescu que se los pueden encontrar ahí, y sobre manejo de conflictos, pues híjole, tenemos bueno, yo recomendaría, hay un libro de Filosofía para hacer las paces de Martínez Guzmán, donde vienen las bases de la filosofía para la paz. Hay otro que se llama Filosofía de los conflictos de Sonia París Albert, que es también un poco de esta línea, ¿verdad? Bueno, entre otras, ¿no?
Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Alejandro, por tu interesante charla. Estás invitado para en próximos programas que quieras venir. Esta será tu casa.